El ritmo de las noches de sábado en la Ciudad de México tiene su propio compás. Lo había aprendido a lo largo de los años, navegando en el metro desde la colonia Roma hasta Polanco con mi portafolio al hombro y el teléfono vibrando con las últimas confirmaciones de proveedores. Esta noche no era diferente, excepto por el destino, el Gran Hotel de la Ciudad de México. No era un evento privado cualquiera, sino uno organizado por la familia Vargas. Ese apellido tenía peso en ciertos círculos, el tipo de peso que hacía que la gente bajara la voz y eligiera sus palabras con cuidado. Estaba en el gran salón de baile 3 horas antes de la llegada de los invitados, con un portapapeles en la mano, observando al equipo floral colocar los centros de mesa en las mesas cubiertas con manteles color champán. Todo tenía que ser perfecto. Esta no era mi típica fiesta de aniversario corporativo o celebración de compromiso. Esta era una gala benéfica para un hospital infantil, públicamente caritativa y privadamente significativa, de maneras que apenas empezaba a comprender. Las esculturas de hielo van en el lado norte, sin bloquear el acceso al bar. Le grité a la gerente de catering, una mujer perpetuamente estresada llamada Daniela, quien había trabajado conmigo en 4 eventos anteriores. Ella asintió, redirigiendo ya a su equipo. Mi teléfono marcaba las 6:47 p.m. Invitados a las 8. Tenía exactamente 73 minutos para finalizar el montaje, hacer una revisión completa, cambiarme a mi vestido negro profesional que guardaba en mi bolso para estas ocasiones y posicionarme cerca de la entrada para manejar cualquier desastre de último minuto. La vida de una coordinadora de eventos independiente significaba vivir en un caos controlado, anticipar problemas antes de que se manifestaran, ser invisible cuando las cosas funcionaban sin problemas e indispensable cuando no. Llevaba 3 años haciendo esto, desde que me gradué con un título en gestión hotelera y turística que me había costado, contando, 774,000 pesos mexicanos. Los pagos mensuales del préstamo se comían mis ingresos como ácido, dejando apenas lo suficiente para el alquiler de mi departamento, tipo estudio, en una colonia de la Roma, que los agentes inmobiliarios optimistas llamaban en desarrollo. Cada evento que conseguía me acercaba incrementalmente a la estabilidad financiera, o al menos a una deuda menos asfixiante. El contrato de los Vargas había llegado a través de mi sitio web, sorprendentemente sencillo para una familia de tan alto perfil. Eventos mensuales durante los próximos 6 meses, comenzando con la gala de esta noche. La paga era excepcional, casi demasiado generosa, lo que me había llevado a investigarlos más a fondo de lo habitual. Lo que encontré fue información pública cuidadosamente seleccionada. Propiedades inmobiliarias en toda la Ciudad de México y el Estado de México, dueños de restaurantes, negocios de importación, fundaciones benéficas y debajo de eso los susurros, las implicaciones, el tipo de negocios que no aparecían en los registros oficiales, pero que todo el mundo parecía conocer de todos modos. Debería haber declinado probablemente, pero 774,000 pesos de deuda no dejan mucho espacio para la superioridad moral. Y me dije a mí misma que solo estaba coordinando eventos, no participando en lo que fuera que la familia hiciera. Señorita Hernández, una voz a mi espalda, grave y formal. Me giré para encontrar a un hombre de unos 50 años, canas entre su cabello oscuro, vistiendo un traje que le quedaba demasiado perfecto para ser de tienda. Soy Vicente Solís, jefe de seguridad de la familia Vargas. Necesito revisar su lista de proveedores y asegurarme de que todos hayan sido debidamente investigados. Le entregué mi tableta sin discutir. Los protocolos de seguridad habían sido más intensos para este evento que para cualquier otro que hubiera manejado antes. Verificaciones de antecedentes de los meseros, acceso restringido a ciertas áreas, acuerdos de confidencialidad que había firmado por triplicado. Vicente se desplazó por la lista con practicada eficiencia. Su expresión no revelaba nada. La familia aprecia su profesionalismo, dijo, devolviéndome la tableta. El señor Vargas llegará en breve. Es posible que quiera revisar el montaje personalmente. Por supuesto, respondí, aunque mi estómago se apretó ligeramente.
Adrián Vargas. Había visto fotografías durante mi investigación. De unos treinta y tantos, siempre fotografiado en eventos benéficos o inauguraciones de negocios, nunca sonriendo completamente, siempre con esa misma expresión medida que no revelaba nada. Vicente desapareció entre la multitud de personal y volví a mi revisión. El cuarteto de cuerdas se estaba instalando en la esquina. El bar estaba completamente surtido con licores premium que probablemente costaban más por botella que mi presupuesto mensual para víveres. Los artículos de la subasta se exhibían en elegantes pedestales. Cada uno valía decenas de miles de pesos. Estaba ajustando un arreglo floral que se había movido ligeramente cuando la atmósfera en la sala cambió. Es difícil de explicar si nunca lo has experimentado, pero hay una cualidad particular en el aire cuando alguien genuinamente poderoso entra en un espacio. No poderoso por ser celebridad o por su riqueza, sino el tipo de poder que proviene del control de una autoridad que no requiere anuncio. Levanté la vista y allí estaba. Adrián Vargas era más alto de lo que esperaba por las fotografías, quizás 1,88 metros, con una complexión que sugería que realmente usaba un gimnasio en lugar de solo mantener una membresía. Su cabello era oscuro, peinado con el tipo de precisión casual que requería un esfuerzo significativo para parecer sin esfuerzo. Vestía un traje de carbón, aún sin corbata. El cuello de su camisa blanca abierto de una manera que de alguna forma lo hacía parecer más imponente en lugar de menos formal. Pero fueron sus ojos los que captaron mi atención. Marrón oscuro, casi negro con la suave iluminación del salón. Y se movían por el espacio con una meticulosidad sistemática. No solo estaba mirando a su alrededor, estaba catalogando, evaluando, anotando cada detalle y cada persona. Esos ojos pasaron sobre mí sin detenerse, y me sentí extrañamente descartada, lo cual era ridículo. Yo era la coordinadora del evento, funcionalmente parte del mobiliario. Ser invisible era parte de la descripción del trabajo. Adrián habló en voz baja con Vicente, quien se había materializado a su lado, luego carraspeó y comenzó a caminar por el perímetro del salón de baile. Traté de concentrarme en mis propias tareas, verificando que la mesa de registro tuviera suficientes programas, confirmando con Daniela que el horario de la cocina estaba en orden. Usted es la coordinadora, ¿no es así? No era una pregunta. Me giré para encontrar a Adrián a 1 metro de distancia, y no lo había oído acercarse. De cerca, era aún más imponente. No por agresión, sino por pura presencia. Sí, señor, Clara Hernández. ¿Hay algo que necesite que ajuste antes de que lleguen los invitados? Su mirada pasó por encima de mí para escanear la sala de nuevo. La ubicación de la mesa de la subasta bloquea las líneas de visión desde la entrada principal. Muévanla 1,5 metros hacia el oeste. Seguí su línea de visión y me di cuenta de que tenía razón. Alguien que entrara tendría que rodear las exhibiciones para llegar a la sala principal. Lo moveré de inmediato. El presupuesto floral fue generoso. Eligió bien. Lo dijo sin mirarme, ya dándose la vuelta. Gracias, logré decir, pero él ya caminaba hacia la entrada de la cocina con Vicente, presumiblemente para revisar también los protocolos de seguridad allí. Dirigí al equipo de exhibición para que reubicara la mesa de la subasta, mis manos ligeramente inestables. Había habido algo inquietante en esa breve interacción. La forma en que había evaluado el espacio con tanta precisión, la forma en que había notado mis selecciones florales en un tono que sugería que realmente entendía de diseño en lugar de solo hacer una conversación educada. Para las 7:45, me había cambiado a mi vestido negro y me había posicionado cerca del área de registro. Los invitados comenzaron a llegar exactamente a las 8. Un flujo constante de personas elegantemente vestidas que se movían por el espacio con la confianza de quienes están acostumbrados a la riqueza y la influencia. Reconocí varias caras de las páginas sociales de la Ciudad de México, algunos políticos locales, empresarios cuyos nombres aparecían regularmente en las noticias financieras, y observé a Adrián Vargas moverse por la sala. Se movía con una gracia calculada, deteniéndose en mesas específicas, estrechando manos con personas que parecían genuinamente complacidas de verlo.
riendo con bromas que no podía escuchar desde mi posición. Pero había algo estudiado en ello, una actuación que ejecutaba impecablemente mientras permanecía de alguna manera separado de todo. Incluso cuando sonreía, incluso cuando parecía relajado, había una vigilancia en él que nunca se desvanecía del todo. Alrededor de las 9:30, estaba coordinando la transición de la hora del cóctel al servicio de cena cuando escuché voces elevadas cerca del bar. No gritos, sino el tipo de discusión intensa y tranquila que es en realidad más amenazante que el volumen. Me acerqué, tratando de parecer que estaba revisando a los bartenders mientras escuchaba. Adrián estaba con otro hombre, probablemente de unos 40 y tantos, traje caro, rostro enrojecido por la ira o el alcohol, o ambos. Los territorios del área metropolitana se negociaron hace 2 años, decía el hombre, con voz baja pero áspera. No puedes simplemente... Este no es el lugar para discusiones de negocios, interrumpió Adrián, su tono más frío de lo que lo había oído antes. Abordaremos sus preocupaciones a través de los canales apropiados. Su padre lo habría... Mi padre no está aquí. La voz de Adrián bajó aún más, y algo en su postura cambió de una manera que hizo que mis instintos de supervivencia gritaran una advertencia. Y mostrarás respeto o te irás. Elige ahora. La mandíbula del otro hombre se tensó, pero asintió una vez y se dio la vuelta, desapareciendo entre la multitud con un visible esfuerzo por mantener la compostura. Debería haberme movido, debería haber vuelto a mis deberes de coordinación y haber fingido que no había oído nada. Pero me quedé paralizada, observando el perfil de Adrián mientras tomaba una respiración controlada y volvía a poner su expresión en una neutralidad agradable. Luego se giró y sus ojos se encontraron con los míos a los 4,5 metros que nos separaban. 3 segundos. Eso fue lo que me miró. Me miró de verdad con una intensidad que me cortó la respiración. Su expresión era ilegible, calculadora, evaluadora de una manera que se sentía invasiva a pesar de la distancia. Luego su mirada pasó por encima de mí como si no hubiera existido en absoluto, y se unió a un grupo de invitados cerca de las exhibiciones de la subasta. Me obligué a moverme, a respirar, a volver a la logística que requería mi atención. El servicio de cena transcurrió sin problemas. La subasta recaudó una impresionante cantidad para el hospital infantil. Para medianoche los invitados se marchaban con genuina satisfacción y yo supervisaba el proceso de desmontaje. Señorita Hernández, Vicente apareció a mi lado de nuevo. El señor Vargas me pidió que confirmara su disponibilidad para el evento del próximo mes. Cena privada. Ubicación en Polanco por determinar. Sí, lo tengo en mi calendario. 50 invitados, servicio formal. 40 invitados, corrigió. El alcance cambió esta tarde. Los detalles actualizados se enviarán a su correo electrónico antes del lunes. Asentí, tomando nota en mi tableta. Vicente me estudió por un momento con la misma expresión evaluadora que le había visto a Adrián antes. Manejó bien la noche, dijo finalmente. La discreción es apreciada en nuestra organización. Me tomó un segundo entender la conversación. Había presenciado la disputa territorial que había escuchado. Él estaba confirmando que entendía la regla tácita. No ver nada, no oír nada, no recordar nada. Solo estoy aquí para coordinar eventos, respondí con cuidado. Todo lo demás no es asunto mío. Algo que podría haber sido aprobación cruzó el rostro de Vicente. Bien, nos pondremos en contacto. Las siguientes 6 semanas transcurrieron en un patrón. Coordiné 3 eventos más para la organización Vargas, cada uno ligeramente diferente en alcance y lugar, pero todos con esa misma corriente subterránea de poder y control cuidadoso. Una cena privada en un restaurante de la colonia Roma que la familia aparentemente poseía. Una recepción de negocios en un espacio de galería en la colonia San Rafael. Una celebración de cumpleaños para la madre de alguien en una hacienda en Cuernavaca. Adrián aparecía en cada uno, siempre acompañado por Vicente y varios otros hombres que irradiaban el mismo peligro silencioso. Rara vez me hablaba directamente,
Solo el comentario ocasional sobre el montaje o un breve asentimiento de aprobación cuando el servicio transcurría sin problemas. Pero yo lo notaba. No podía evitar notarlo, en realidad. La forma en que se nota una tormenta que se avecina en el horizonte. La forma en que nunca se sentaba de espaldas a una entrada. La forma en que su atención escaneaba constantemente la sala, catalogando amenazas y anomalías. La forma en que a veces se detenía en una conversación, su mirada me encontraba al otro lado del espacio que ocupábamos, deteniéndose por un momento antes de seguir adelante. Me dije a mí misma que estaba interpretando demasiado, que estaba proyectando significado en miradas aleatorias, porque mi vida se había vuelto tan consumida por el trabajo y la deuda que había empezado a buscar una narrativa donde no existía. Mis días se confundían, coordinando eventos, reuniéndome con proveedores, actualizando hojas de cálculo que registraban los pagos de mis préstamos con una precisión deprimente. Mi departamento tipo estudio en la colonia Roma se sentía cada vez más claustrofóbico, lleno de centros de mesa de muestra y muestras de tela, y el zumbido constante de mi teléfono con preguntas de proveedores y solicitudes de clientes. No tenía vida social, por así decirlo. Los pocos amigos de la universidad se habían alejado, sus vidas progresando hacia matrimonios y avances profesionales, mientras yo permanecía atrapada en modo de supervivencia. Mi última relación había terminado hacía casi un año, asesinada por mi incapacidad para priorizar cualquier cosa más allá del trabajo y el pago de deudas. Esta era mi vida. Esto era todo lo que podía manejar. Y lo había aceptado con algo parecido a la paz, hasta que la cena privada en la colonia Roma lo cambió todo. El lugar era un restaurante italiano de lujo que aparentemente cerraba para eventos privados cuando la familia Vargas lo solicitaba. 30 invitados, un ambiente íntimo, maridajes de vino que costaban más que mi renta mensual. Había pasado la tarde coordinando con el chef y asegurándome de que los arreglos florales combinaran con el ambiente sofisticado. Los invitados llegaron a las 7 y reconocí a la mayoría de ellos de eventos anteriores. La rotación habitual de socios de negocios y conexiones familiares. Estaba revisando el momento del servicio de vinos con el sommelier cuando alguien nuevo entró por la puerta. Tendría unos 32 años, cabello rubio perfectamente peinado, vistiendo un traje azul marino que definitivamente había sido hecho a medida para él, guapo de una manera pulcra y practicada, con una confianza fácil que provenía de la riqueza y el privilegio. Se registró en el mostrador de bienvenida, fue recibido calurosamente por Vicente y se dirigió al área de recepción donde se servían cócteles. Y entonces me notó. «Pareces demasiado estresada para una noche tan hermosa», dijo, acercándose con una copa de vino en la mano y esa sonrisa fácil firmemente en su lugar. «Por favor, dime que no estás trabajando en este evento». «Lo estoy coordinando en realidad», respondí, manteniendo mi tono profesional pero no hostil. «¿Necesitas algo?» «Solo una conversación con la persona más interesante de la sala». Extendió su mano. «Julián Castillo, Clara Hernández». Le estreché la mano brevemente. «Pero realmente necesito terminar de coordinar los tiempos del servicio». «Entonces, 5 minutos», carraspeó, no agresivamente, pero persistentemente. «Cuéntame cómo termina alguien coordinando eventos para la familia Vargas. Parece un puesto que requiere un talento tremendo o un coraje tremendo». A pesar de mí misma, sonreí. Probablemente más desesperación que cualquiera de las dos cosas. Julián rió, genuino y cálido. «Aprecio esa honestidad». Se colocó a mi lado, ambos ahora de cara a la sala en lugar de mirarnos el uno al otro. «Supongo que préstamos estudiantiles y la renta de la Ciudad de México. ¿Es tan obvio?» Reconocí la expresión. La tuve durante 2 años después de la escuela de negocios, antes de que mi firma de consultoría finalmente despegara. Bebió su vino. «Aunque supongo que la coordinación de eventos no paga precisamente como la consultoría». «Ni remotamente», admití, sorprendida de lo fácil que se sentía la conversación con él. «Pero es en lo que soy buena.
y el contrato de los Vargas me está ayudando a avanzar realmente en la deuda. Hablamos durante unos minutos más. Sus preguntas parecían genuinamente interesadas en lugar de invasivas. Era encantador de una manera que se sentía natural, no forzada, preguntando sobre mi trabajo y escuchando realmente las respuestas. Estaba explicando la logística de coordinar proveedores en varias alcaldías cuando lo sentí. Esa cualidad particular en el aire que había aprendido a reconocer. Miré hacia el área principal del comedor y encontré a Adrián Vargas de pie cerca del bar, con un vaso de whisky en la mano, su atención fija directamente en Julián y en mí. Su expresión era controlada, cuidadosamente neutral, pero su mandíbula estaba tensa y su mano libre estaba apretada en un puño a su lado. Era la primera vez que lo veía mostrar una emoción genuina, y algo en la intensidad de sus ojos oscuros me aceleró el pulso. Julián siguió mi mirada, luego se giró con una mirada de complicidad. Probablemente debería dejarte volver al trabajo antes de que tu cliente decida que estoy siendo inapropiado. No lo está. Empecé, luego me detuve porque en realidad no sabía cómo terminar esa frase. Necesito coordinar el servicio de cena. Entonces, cena conmigo en su lugar. Mañana por la noche, en algún lugar que no requiera que coordines nada excepto tu propio disfrute. Dudé. No había tenido una cita real en meses. No había tenido tiempo ni energía para nada más allá del trabajo y la supervivencia. Pero Julián parecía amable, genuinamente interesado, y había pasado tanto tiempo desde que alguien me había mirado como si fuera algo más que una proveedora de servicios o una estadística de deuda. Está bien, me oí decir. Mañana por la noche. La cara de Julián se iluminó. Perfecto. Te enviaré los detalles por mensaje de texto. Se detuvo. Supongo que necesitarás mi número para que eso funcione. Saqué mi teléfono e intercambiamos información de contacto. Me apretó la mano suavemente antes de volver con los otros invitados, uniéndose a una conversación cerca de las ventanas. Me volví hacia el comedor para revisar los tiempos del servicio, y mi mirada chocó con la de Adrián de nuevo. Todavía me estaba mirando, todavía mostrando esa tensión apenas controlada que parecía completamente en desacuerdo con su habitual compostura calculada. Entonces Vicente apareció a su lado, murmurando algo, y la atención de Adrián finalmente se desvió. Pero algo había cambiado en la atmósfera. Se había cruzado una línea invisible, y no tenía idea de lo que significaba. El servicio de cena transcurrió sin problemas. Los invitados se marcharon satisfechos. Coordiné el desmontaje y confirmé los detalles del evento del próximo mes con Vicente, y en todo momento fui consciente de la presencia de Adrián. La forma en que se movía durante la noche con esa misma intensidad vigilante. La forma en que sus ojos me encontraban entre la multitud antes de apartarse rápidamente. Me dije a mí misma que estaba imaginando un significado donde no existía, que un hombre poderoso simplemente había notado a su coordinadora de eventos hablando con un invitado. Nada más. Pero mientras regresaba en el metro a la colonia Roma a medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Julián confirmando nuestros planes para cenar. Y no pude quitarme de la cabeza el recuerdo de la expresión de Adrián, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se habían apretado, la primera emoción real que le había visto mostrar, y había estado dirigida a mí. Julián me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente con sugerencias de restaurantes, cada uno más exclusivo que el anterior. Nos decidimos por un lugar en la Condesa, el tipo de establecimiento donde las reservas requerían semanas de antelación a menos que conocieras a alguien que conociera a alguien. Aparentemente, Julián conocía a alguien. Llegué 15 minutos antes, un hábito nacido de años de coordinación de eventos, y lo encontré ya sentado en una mesa de la esquina con excelentes vistas al resto del comedor. Se puso de pie cuando me vio, con una calidez genuina en su expresión, y me apartó la silla antes de que el mesero pudiera llegar a nosotros. «Te ves increíble», dijo, y agradecí haberme comprado un vestido nuevo, de seda azul marino, que justifiqué como un gasto de negocios, aunque sabía que no lo era. La cena transcurrió sin esfuerzo de una manera que no había experimentado en años. Julián preguntó sobre mis antecedentes, mi educación,
cómo había terminado en la gestión de eventos. Me encontré hablando de mis préstamos estudiantiles con más honestidad de lo que pretendía. El peso de 774,000 pesos de deuda que moldeaba cada decisión financiera que tomaba. Eso es admirable, dijo, haciendo girar el vino en su copa. La mayoría de la gente en la Ciudad de México simplemente acepta la deuda como un ruido de fondo permanente. Tú estás realmente luchando contra ella. No tengo mucha opción. Solo los intereses son asfixiantes. Aún así, muestra carácter. Alcanzó la mano al otro lado de la mesa. Sus dedos rozaron los míos. La mayoría de las mujeres que conozco en esta ciudad son beneficiarias de fideicomisos o escalando corporaciones con una eficiencia despiadada. Tú eres refrescantemente real. Debería haber reconocido la adulación por lo que era, el encanto practicado de alguien que sabía exactamente qué palabras usar. Pero estaba sola. Había estado sola más tiempo del que quería reconocer. Y la atención de Julián se sintió como la luz del sol después de meses de invierno gris. Comenzamos a vernos regularmente después de eso. Cenábamos 2 veces por semana, siempre en restaurantes que nunca podría pagar sola. Me enviaba flores a mi departamento, arreglos hermosos que debían haber costado varios miles de pesos. Me enviaba mensajes de texto durante el día preguntando por mi trabajo, mis niveles de estrés, si estaba comiendo bien. Se sentía como ser cuidada. Y me había estado cuidando sola durante tanto tiempo que había olvidado lo seductor que podía ser eso. 3 semanas después de lo que sea que estábamos construyendo, coordiné otro evento de los Vargas. Este fue en una galería privada en las lomas de Chapultepec, una subasta benéfica para programas de educación artística, una lista de invitados más pequeña, un ambiente más íntimo con pinturas que valían más que todo mi ingreso anual exhibidas en paredes blancas impecables. Estaba revisando el catálogo de la subasta silenciosa con el dueño de la galería cuando Julián entró por la puerta. No sabía que estaba invitado, no lo había relacionado con el círculo social de los Vargas, y la sorpresa debió mostrarse en mi cara porque sonrió al acercarse. No mencioné que estaría aquí, dijo, besándome la mejilla a modo de saludo. Quería verte en tu elemento sin darte tiempo para estresarte por mezclar lo personal y lo profesional. Estoy trabajando, protesté, pero sin mucha convicción. No puedo simplemente abandonar mis responsabilidades para socializar. Lo sé, seré un invitado perfecto y no te distraeré en absoluto. Me apretó la mano, pero tal vez podamos cenar tarde después de que esto termine. Acepté, y él se dirigió al espacio principal de la galería donde los invitados ya se reunían para cócteles y vistas preliminares de los artículos de la subasta. Traté de concentrarme en mis deberes de coordinación, confirmando que el cronograma de catering estaba en orden, asegurándome de que el software de la subasta funcionara correctamente, coordinando con el subastador sobre la secuencia de lotes. Pero era consciente de Julián moviéndose entre la multitud, encantador y seguro, encajando a la perfección en este mundo de riqueza e influencia. Y era consciente de Adrián Vargas observando desde cerca del bar. Había llegado 20 minutos antes, acompañado como siempre por Vicente y otros 2 hombres cuyos nombres nunca aprendí. Esa noche, vestía un traje gris oscuro, perfectamente hecho a medida, su camisa blanca abierta en el cuello de la misma manera que de alguna forma lo hacía parecer más imponente en lugar de casual. Pero fue su expresión lo que captó mi atención. Había desaparecido la habitual neutralidad cuidadosa, la compostura controlada que había visto en cada evento anterior. Su mandíbula estaba tensa, sus hombros rígidos, y sus ojos oscuros seguían los movimientos de Julián con una intensidad que se sentía casi depredadora. Cuando Julián regresó a donde yo estaba, coordinando la transición de cócteles a subasta, cuando me besó de verdad, esta vez con afecto y posesión, sentí la mirada de Adrián como un peso físico. Miré hacia el bar y nuestras miradas se encontraron a los 9 metros que nos separaban. Su expresión era ilegible, pero cargada con algo que no podía identificar. Ira tal vez o evaluación. Vicente se inclinó cerca, murmurando algo que no pude escuchar.
Entonces Adrián respondió sin romper el contacto visual conmigo, su voz demasiado baja para ser escuchada, pero su lenguaje corporal irradiaba furia controlada. Luego se dio la vuelta, uniéndose a una conversación con varios invitados cerca de una de las pinturas más caras, y me quedé sintiéndome inquieta de una manera que no podía articular. La subasta transcurrió sin problemas, recaudando un total impresionante para el programa de artes. Julián pujó y ganó una pequeña pieza abstracta que inmediatamente me regaló, insistiendo en que quedaría perfecta en mi departamento, aunque ambos sabíamos que mi estudio no tenía espacio en las paredes para obras de arte. Fue con un gesto dulce, romántico y considerado, y traté de concentrarme en eso en lugar del peso de la atención de Adrián cada vez que levantaba la vista. Los invitados comenzaron a irse alrededor de las 11 mismo, y yo estaba coordinando con el equipo de catering sobre los procedimientos de desmontaje cuando uno de los hombres de seguridad de Adrián apareció a mi lado. No Vicente, alguien con quien no había interactuado antes, más joven, pero con la misma aura de peligro controlado. Señorita Hernández, el señor Vargas desea hablar con usted. Hay una oficina privada en el segundo piso. Mi estómago se apretó. Estoy en medio de la coordinación ahora mismo, por favor. No agresivo, pero absolutamente no una solicitud. Miré hacia donde Julián examinaba su pintura recién adquirida, luego seguí al guardia de seguridad por una estrecha escalera hasta el nivel administrativo de la galería. Me llevó a una puerta cerrada, golpeó 2 veces, luego la abrió y me indicó que entrara antes de desaparecer escaleras abajo. La oficina era pequeña, elegante, con un escritorio y sillas y ventanas de piso a techo, con vistas a la calle de Polanco. Adrián estaba de pie cerca de esas ventanas, de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos, la postura engañosamente relajada. ¿Quería verme?, logré decir tratando de mantener mi voz firme y profesional. Se giró, y la intensidad en su expresión me hizo dar un paso atrás involuntariamente, sus ojos oscuros fijos en los míos con una concentración que se sentía invasiva, evaluadora de una manera que iba mucho más allá de nuestras interacciones mínimas anteriores. Julián Castillo, dijo, con voz controlada, pero con un filo que nunca había oído antes. Hábleme de su relación con él. Carraspeé. No veo por qué eso es asunto suyo. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía, a la defensiva y confundida. Responda la pregunta, señorita Hernández. Es mi novio. Hemos estado saliendo unas semanas. ¿Hay algún problema con un invitado en su evento? ¿O solo está usted? Él trabaja para la organización Carbonell. Adrián se alejó de la ventana, acortando la distancia entre nosotros con una gracia depredadora. ¿Sabe lo que eso significa? Lo sabía vagamente. La familia Carbonell era otro nombre que tenía peso en ciertos círculos. Otra organización que ocupaba el mismo espacio sombrío que los Vargas. Rivales, si las conversaciones susurradas que había escuchado eran precisas. Eso no tiene nada que ver conmigo, dije. Pero la incertidumbre se coló en mi voz. Él la está usando. Adrián se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el matiz ámbar en sus ojos oscuros, la tensión en su mandíbula, extrayendo información sobre nuestros eventos, fechas, ubicaciones, listas de invitados, protocolos de seguridad. Usted es su punto de acceso. Eso es ridículo. Julián no pregunta sobre, pero incluso mientras lo decía recordaba pequeñas preguntas que habían parecido un interés normal. ¿Cuándo era mi próximo evento? ¿Quién asistía típicamente a las reuniones de los Vargas? ¿Qué lugares prefería la familia? ¿Por qué le importaría? Exigí, la ira reemplazando la confusión. Esto parece personal, no profesional. ¿Está celoso de que alguien se interese por su coordinadora de eventos? Algo brilló en la expresión de Adrián, demasiado rápido para identificarlo. Esto no tiene nada que ver con los celos y todo que ver con su seguridad. La organización Carbonell no busca relaciones por romance, señorita Hernández. Las busca por inteligencia. Usted no sabe nada de Julián o de lo que tenemos.
Me volví hacia la puerta. He terminado con esta conversación. Clara, el uso de mi nombre me detuvo. Nunca me había llamado nada más que señorita Hernández. Tenga cuidado, eso es todo lo que pido. Me fui sin responder, mis manos temblaban de ira, confusión y algo más que no quería examinar. Abajo, Julián esperaba junto a la entrada, mi nueva pintura cuidadosamente envuelta y sostenida bajo su brazo. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi expresión. Pareces molesta. Solo estrés de coordinación. Estoy bien, forcé una sonrisa. ¿Lista para esa cena tardía? Fuimos a otro restaurante de lujo y Julián fue su encantador yo habitual. Pero ahora no podía dejar de analizar nuestra conversación. Me preguntó sobre el evento de los Vargas del próximo mes, queriendo saber si ya estaba confirmado, dónde se celebraría, si la lista de invitados sería similar a la de esa noche. ¿Por qué quieres saber?, pregunté, manteniendo mi tono casual, solo conversando. Disfruto de estos eventos. La gente es interesante. Sonrió. Fácil y practicado. Además, me da excusas para verte mientras trabajas, incluso si no puedo monopolizar tu atención. Fue una respuesta razonable. Perfectamente lógica. Entonces, ¿por qué resonaba en mi mente la advertencia de Adrián? Durante las siguientes 2 semanas, presté más atención. Julián continuó siendo atento, siguió enviando flores y planeando citas elaboradas, pero también siguió haciendo preguntas, sutiles pero persistentes, sobre el calendario social de la organización Vargas. ¿Quién más asiste típicamente a estas cenas?, preguntaba mientras tomábamos algo. Reconocí varias caras de las finanzas y los bienes raíces. ¿La familia tiene conexiones comerciales específicas que estén cultivando? ¿Los lugares siempre están en Polanco o se extienden por las alcaldías?, se preguntó mientras caminábamos por el bosque de Chapultepec. Solo tengo curiosidad sobre sus preferencias geográficas. Debes coordinar los protocolos de seguridad con Vicente, ¿verdad? Eso debe ser complicado, asegurarse de que todos sean investigados correctamente. Individualmente, cada pregunta parecía inocente. Colectivamente formaban un patrón que no podía ignorar. 3 semanas después de la advertencia de Adrián, quedé con Julián en una cafetería en la Roma Norte, territorio neutral, lejos de los restaurantes de lujo que él siempre elegía. Llegó con su habitual sonrisa segura, besándome a modo de saludo y pidiendo un espresso caro como si fuera el dueño del lugar. Necesito preguntarte algo, dije, manteniendo mi voz nivelada. Y necesito que seas honesto conmigo. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces tantas preguntas sobre mi trabajo con la familia Vargas? Su expresión no cambió, pero algo se movió en sus ojos. No entiendo. Pregunto por tu trabajo porque estoy interesado en tu vida. Preguntas específicamente sobre eventos, fechas, ubicaciones, asistentes, protocolos de seguridad. Observé su rostro con atención. No es un interés normal, Julián. Es un interrogatorio disfrazado de conversación. Eso es paranoia, rió, pero sonó forzado. ¿Alguien te ha estado diciendo cosas sobre mí? Déjame adivinar. El propio Vargas. Probablemente no le gusta que estés saliendo con alguien fuera de su control. Esto no es sobre Adrián. Esto es sobre ti y por qué estás realmente interesado en mí. Estoy interesado en ti porque eres inteligente y hermosa y real en una ciudad llena de gente artificial. Julián extendió la mano hacia la mía sobre la mesa. Lo que sea que Vargas te haya dicho, está tratando de manipularte. ¿No puedes ver eso? Retiré mi mano. ¿Para quién trabajas, Julián? ¿De verdad? Su mandíbula se apretó, y por un segundo, su máscara cuidadosamente mantenida se resbaló. Vi cálculo en su expresión, una fría evaluación que no tenía nada que ver con el romance o el afecto. Trabajo en consultoría, te lo he dicho, pero su tono se había endurecido, a la defensiva de una manera que confirmó mis sospechas. Hemos terminado, dije, levantándome de la mesa. No me contactes de nuevo. Clara, estás cometiendo un error. Adiós, Julián. Salí de la cafetería con el corazón latiéndome, medio esperando que me siguiera. Pero cuando miré hacia atrás desde la esquina
Él seguía sentado en nuestra mesa, su expresión oscura y furiosa, la encantadora máscara completamente desaparecida. Pasé los siguientes 3 días en una niebla de ira y humillación. Adrián había tenido razón. Julián me había usado, cultivando una relación únicamente para extraer información sobre la organización Vargas. Cada cena, cada regalo, cada dulce mensaje de texto había sido una manipulación estratégica. Tiré las flores que me había enviado, doné los vestidos que me había comprado, traté de borrar el recuerdo de su toque y sus mentiras. Mi departamento se sentía al mismo tiempo demasiado vacío y demasiado lleno de recuerdos. Al tercer día después de nuestra ruptura, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sin palabras, solo una foto. Yo saliendo de mi edificio en la colonia Roma. Marca de tiempo de esa mañana. Se me heló la sangre. Llegó otro mensaje de texto. Otra foto. Yo saliendo del metro cerca de la oficina de un cliente en Polanco. Fecha de ayer, luego otra. Yo entrando a una reunión con un proveedor en la colonia Roma de hace 2 días. Alguien me había estado siguiendo, documentando mis movimientos, construyendo un archivo de mis patrones y rutinas diarias. Llegó un cuarto mensaje de texto. Con palabras. Tomaste una muy mala decisión. Me quedé mirando mi teléfono, las manos temblaban, tratando de procesar las implicaciones. Julián no solo había estado reuniendo inteligencia sobre eventos, había estado reuniendo inteligencia sobre mí, mi vida, mis vulnerabilidades. Y ahora él o alguien que trabajaba con él se estaba asegurando de que yo supiera que me estaban vigilando. Me senté en mi cama en mi pequeño departamento de la colonia Roma, mirando las fotos que probaban que había estado bajo vigilancia durante días, posiblemente semanas, y me di cuenta con una claridad cristalina de que la advertencia de Adrián había sido más seria de lo que había entendido. Esto no era solo sobre rivalidad comercial o información robada de eventos. Esto era sobre poder y territorio, y el tipo de peligro que había sido lo suficientemente ingenua como para pensar que no me afectaría mientras solo coordinara eventos y me ocupara de mis propios asuntos. Saqué la información de contacto que tenía para la organización Vargas, el número que usaba para la coordinación de eventos, y la miré por un largo momento. Pedir ayuda significaba reconocer que estaba superada. Significaba admitir que había ignorado advertencias a las que debería haber prestado atención. Significaba entrar más en un mundo del que había tratado de mantenerme al margen. Pero la alternativa era enfrentar lo que Julián y la organización Carbonell habían planeado sin protección y sin recursos. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Presioné el botón de llamada antes de que pudiera dudar de mí misma. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina profesional respondiera con un simple sí. Soy Clara Hernández. Coordino eventos para la familia Vargas. Necesito hablar con alguien sobre un problema de seguridad. Espere, por favor. El silencio se prolongó durante 30 segundos, que parecieron una eternidad. Luego la voz familiar de Vicente. Dígame, señorita Hernández, explique la situación. Lo hice. Mis palabras salieron más rápido de lo que pretendía. La ruptura con Julián, las fotos que habían empezado a llegar, la vigilancia que demostraba que me habían seguido durante días. Vicente escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su respuesta fue inmediata. Quédese en su departamento, cierre la puerta con llave. No le abra a nadie excepto a nuestra gente. Estaremos allí en 2 horas. Puedo manejar esto yo misma. Quizás debería simplemente llamar a la policía. La policía no puede ayudarla con esto. Su tono no dejaba lugar a discusión. 2 horas, señorita Hernández. Quédese adentro. La llamada terminó y me quedé mirando mi teléfono, preguntándome si acababa de empeorar todo o si finalmente había hecho algo bien. Esas 2 horas fueron las más largas de mi vida. Recorrí mi departamento tipo estudio, que de repente se sentía demasiado pequeño y demasiado expuesto. Las ventanas daban a la calle, ofreciendo una vista clara a cualquiera que mirara desde abajo. Cerré las cortinas, luego me preocupé de que el cambio de rutina pudiera señalar algo a quien me estuviera vigilando. Mi teléfono permaneció en silencio.
No más fotos, no más mensajes de texto, pero de alguna manera eso se sentía más ominoso que el acoso continuo. Exactamente 1 hora y 53 minutos después de mi llamada a Vicente, alguien golpeó a mi puerta. 3 golpes secos, profesionales y controlados. Señorita Hernández, somos de seguridad de los Vargas. Miré por la mirilla y vi a 2 hombres con trajes oscuros, ambos con esa misma alerta que había visto en Vicente. Uno sostuvo una tarjeta de identificación que parecía oficial, pero no me decía nada útil. No voy a abrir la puerta, grité a través de la madera. ¿Cómo sé que son realmente? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del número de Vicente. 2 hombres en su puerta, Marco y Leonardo, déjelos entrar. Abrí la puerta con manos temblorosas, y los 2 hombres entraron con rápida eficiencia, revisando inmediatamente el pequeño baño y el único armario del departamento, antes de posicionarse junto a las ventanas. Empaque una bolsa, dijo el que se había identificado como Marco. Suficiente para una semana. La trasladaremos a un lugar seguro. No voy a ir a ninguna parte hasta que alguien explique lo que está pasando. Señorita, no tenemos tiempo para explicaciones. Hay gente vigilando este edificio que quiere hacerle daño. Necesitamos movernos ahora. Entonces llamo a la policía. Saqué mi teléfono, marcando el 911, dejando que me vieran hacerlo. Si esto era una protección legítima, entenderían mi cautela. Si no lo era, al menos lo habría intentado. Marco intercambió una mirada con Leonardo, luego sacó una tableta y mostró una serie de fotografías. Antes de que complete esa llamada, mire estas. Las imágenes mostraban a Julián de pie fuera de mi edificio con otros 3 hombres. Uno de ellos sostenía algo que parecía claramente un arma bajo su chaqueta. La marca de tiempo era de 40 minutos antes. Interceptamos comunicaciones sobre una extracción planeada para esta noche. Continuó Marco, su voz más suave ahora. Están esperando que nuestra vigilancia se vaya. Si se queda aquí, se convierte en un rehén. Si viene con nosotros, el señor Vargas puede mantenerla a salvo mientras nos ocupamos de la situación de los Carbonell. Me quedé mirando las fotos, mi mano aún sobre la pantalla de mi teléfono. La voz de la operadora del 911 se escuchó, pequeña y distante. 911, ¿cuál es su emergencia? Lo siento, falsa alarma, logré decir, terminando la llamada. Buena elección, dijo Leonardo desde su posición junto a la ventana. Necesitamos salir por la entrada de servicio ahora. Tengo compromisos de trabajo, eventos programados para esta semana. No puedo simplemente desaparecer. Incluso mientras lo decía, sabía lo absurdo que sonaba dadas las circunstancias. Haga sus llamadas desde el coche, dijo Marco. Tiene 5 minutos para empacar. Tomé mi maleta más grande y la llené con ropa, artículos de tocador, mi laptop, cargadores. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Esta mañana había sido una coordinadora de eventos independiente con deudas de préstamos estudiantiles y una relación fallida. Ahora huía de mi departamento con seguridad armada porque una organización criminal quería secuestrarme. El viaje por las escaleras de servicio y por la entrada trasera pasó borroso. Habían posicionado una camioneta negra en el callejón y yo estaba en el asiento trasero antes de que hubiera registrado por completo que salía de mi edificio. Marco conducía mientras Leonardo se sentaba a mi lado, su atención escaneando constantemente las calles por las que pasábamos. Haga sus llamadas, dijo Marco desde el frente. Diga a sus clientes que tiene una emergencia familiar fuera de la ciudad. Sea vaga, pero disculpe. Pasé los siguientes 20 minutos cancelando o reprogramando todo lo que tenía reservado para la próxima semana. 3 eventos, 2 reuniones con proveedores, una consulta con un posible nuevo cliente que había solicitado específicamente mis servicios. Cada llamada se sintió como ver desmoronarse piezas de mi vida cuidadosamente construida. Lo siento mucho. Surgió algo urgente con la familia. Repetí una y otra vez, inventando una tía enferma en Guadalajara, una emergencia que requería mi presencia inmediata. La mayoría fueron comprensivos.
Algunos se sintieron frustrados y un cliente insinuó que era poco profesional y poco confiable. Me disculpé de nuevo y terminé la llamada sintiéndome vacía. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando la última llamada terminó. Valle de Bravo. El señor Vargas tiene una propiedad allí que es segura y aislada. Estará a salvo mientras manejamos la situación. Valle de Bravo. Había coordinado eventos allí antes. Había visto el tipo de riqueza que podía permitirse propiedades frente al lago y seguridad privada. Pero nunca había imaginado ser llevada a una como refugiada, dejando atrás toda mi vida, porque había sido lo suficientemente estúpida como para salir con la persona equivocada. El viaje duró más de 2 horas. El tráfico disminuía a medida que dejábamos la ciudad atrás. Mi teléfono vibraba ocasionalmente con mensajes de texto de clientes y proveedores, preguntas sobre fechas reprogramadas y logísticas que de repente parecían imposiblemente distantes de mi realidad actual. Finalmente, nos desviamos de la carretera principal hacia un camino privado marcado solo por una pequeña estación de seguridad. El guardia reconoció el vehículo y nos dejó pasar sin preguntas. La propiedad que surgió detrás de altos setos era exactamente lo que esperaba y de alguna manera peor. Una enorme mansión de piedra, césped impecable, suficientes cámaras de seguridad para filmar un documental y hombres posicionados en puntos estratégicos alrededor del perímetro. Esto no era protección. Esto era una fortaleza. Marco estacionó cerca de la entrada principal y nos recibió Vicente, quien aparentemente había llegado antes que nosotros. Su expresión era profesionalmente neutral, pero vi preocupación en la tensión alrededor de sus ojos. Señorita Hernández, me disculpo por el traslado abrupto, pero la amenaza era creíble e inmediata. ¿Dónde está Adrián?, exigí, la ira finalmente rompiendo el shock. Si va a trastocar mi vida, puede explicármelo cara a cara. El señor Vargas está adentro. Ha estado manejando la situación desde su llamada. Vicente hizo un gesto hacia la entrada. Si me sigue. El interior de la mansión era de alguna manera elegante y austero a la vez. Muebles caros, obras de arte originales, pero nada personal o cálido. Se sentía como una sala de exposición o un hotel de lujo. Hermoso, pero vacío de vida real. Adrián estaba en lo que parecía ser un estudio, con el teléfono en la oreja, su mano libre gesticulando bruscamente mientras hablaba en italiano rápido. Notó nuestra entrada y terminó su conversación con eficiencia cortante, dejando el teléfono y girándose para mirarme con esa misma intensidad controlada que había visto en la galería. Clara, me alegra que estés a salvo. ¿A salvo? Mi voz salió más alta de lo previsto. Me han obligado a abandonar mi departamento, cancelar una semana de trabajo y ser llevada a Valle de Bravo por hombres armados, porque cometí el error de confiar en alguien de quien usted me advirtió. Así que, perdóneme si no me siento particularmente segura. Ahora mismo estás viva, dijo Adrián, su tono exasperantemente tranquilo. Si te hubieras quedado en la colonia Roma, eso no estaría garantizado. Explique, explique realmente lo que está pasando, porque merezco más que vagas advertencias y teatro de seguridad. Adrián intercambió una mirada con Vicente, luego hizo un gesto hacia las sillas de cuero colocadas cerca de la chimenea del estudio. Siéntate. Esto tomará tiempo. Permanecí de pie, con los brazos cruzados, demasiado enfadada y asustada para aceptar la pretensión de una conversación informal. Adrián suspiró, pero no insistió. En su lugar se apoyó en su escritorio. Julián Castillo es un operativo de la organización Carbonell. Hemos sabido de él durante varios meses. Hemos rastreado sus movimientos. Hemos monitoreado sus comunicaciones. Cuando te apuntó a ti, entendimos inmediatamente lo que estaban planeando. ¿Planeando qué exactamente? Extracción, secuestro, aunque no habrían usado esa palabra. El plan era llevarte, usarte como palanca para forzar el acceso a nuestros eventos y reuniones sociales. Te habrían retenido hasta que tu utilidad expirara. La forma casual en que describió mi destino potencial me revolvió el estómago. ¿Y luego qué? ¿Después de que mi utilidad expirara? La mandíbula de Adrián se apretó y no respondió. No necesitaba hacerlo.
¿Por qué yo? Pregunté, odiando cómo me temblaba la voz. Solo soy una coordinadora de eventos. No soy nadie. Eres alguien a quien empleé, alguien que tenía acceso a información sobre el calendario social de nuestra organización, protocolos de seguridad, personal clave. Los ojos oscuros de Adrián se fijaron en los míos. Y eres alguien a quien Julián pensó que podía manipular. La acusación dolió porque era precisa. Había sido manipulada, había ignorado advertencias porque me había sentido sola, y Julián había sido encantador. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Hasta que hayamos neutralizado la amenaza. Podrían ser días, podrían ser semanas. Semanas. Me volví hacia Vicente. Tengo un negocio, clientes que dependen de mí. No puedo simplemente desaparecer durante semanas. No tienes elección, dijo Adrián, y algo en su tono me hizo girar para mirarlo. Esto no es una negociación, Clara. Ahora estás involucrada, lo quisieras o no. Puedes quedarte aquí bajo protección y seguir viva. O puedes volver a la colonia Roma y convertirte en un objetivo que no podemos defender adecuadamente. Elige. Eso no es una elección, es un ultimátum. Sí, asintió simplemente. Lo es. Quise gritar, tirar algo, romper la atmósfera cuidadosamente controlada de esta conversación. En cambio, me hundí en una de las sillas de cuero y me cubrí la cara con las manos. Yo no pedí nada de esto. Lo sé. La voz de Adrian se suavizó ligeramente. Pero sucedió de todos modos. Y ahora lidiamos con la realidad, no con las preferencias. Vicente me llevó a un dormitorio en el segundo piso, espacioso y elegantemente amueblado con su propio baño y una vista del lago que habría sido impresionante si no estuviera demasiado enojada y asustada para apreciarla. Hay acceso a la internet seguro en el estudio, dijo, pero el uso está monitoreado y limitado por razones de seguridad. El señor Vargas pide que evites publicar en redes sociales o comunicar tu ubicación a cualquier persona. Así que soy una prisionera. Eres una invitada bajo protección, corrigió Vicente. Hay una diferencia significativa. Después de que se fue, me senté en la cama y traté de procesar todo lo que había sucedido en las últimas 6 horas. Esa mañana me había despertado en mi propio departamento, preocupada por los contratos de los proveedores y la satisfacción del cliente. Ahora estaba encerrada en una mansión en Valle de Bravo. Mi vida suspendida indefinidamente porque me había convertido en daño colateral en una guerra entre organizaciones criminales. Saqué mi laptop y traté de trabajar, respondiendo a los correos electrónicos que se habían acumulado, intentando mantener una apariencia de normalidad. Pero la concentración era imposible. Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra fuera de la ventana se sentía amenazante. Los días siguientes se confundieron. Me quedaba principalmente en mi habitación o en el estudio, tratando de trabajar de forma remota con el acceso limitado a Internet que Vicente había mencionado. Mis clientes fueron comprensivos en diversos grados. Algunos molestos por mi ausencia repentina, otros preocupados por mi fabricada emergencia familiar. Adrián aparecía ocasionalmente, siempre acompañado por Vicente u otro personal de seguridad, siempre manteniendo esa misma distancia profesional. Preguntaba si necesitaba algo, si las comodidades eran suficientes, si estaba manejando la erupción en el trabajo, pero había tensión bajo su preocupación formal, algo que no podía identificar, pero que sentía de todos modos. Noté cosas sobre él durante esas breves interacciones. La forma en que nunca se sentaba de espaldas a una puerta o ventana. La forma en que su atención seguía constantemente el movimiento y el sonido. La forma en que el agotamiento se mostraba en líneas sutiles alrededor de sus dos ojos que no habían sido visibles en los eventos que había coordinado. Él estaba cargando el peso de cualquier conflicto que estuviera sucediendo con la organización Carbonell, y mi protección era aparentemente parte de esa carga. La quinta noche, una tormenta se acercó desde el lago. Estaba en la cama, incapaz de dormir, escuchando la lluvia golpear las ventanas cuando oí voces alzadas desde abajo.
No gritos, sino el tipo de discusión intensa y controlada que es en realidad más inquietante que el volumen. No debería haber investigado. Debería haberme quedado en mi habitación y mantener la pretensión de no sentir curiosidad por la organización que me protegía. Pero 6 días de aislamiento habían erosionado mi buen juicio y me encontré escabulléndome por el pasillo hacia la fuente de las voces. La puerta del estudio estaba parcialmente abierta y por la rendija pude ver a Adrián de pie cerca de la chimenea. Vicente frente a él con una tensión inusual en su postura. Esto está consumiendo recursos que necesitamos en otros lugares, decía Vicente, su voz tensa por la frustración. Es una persona, Cristóbal, una civil que se vio envuelta en algo que no debería. Mientras tanto, tenemos operaciones reales que se retrasan, personal ocupado en tareas de niñera y la situación de los Carbonell escalando porque estamos distraídos. Ella está bajo mi protección personal, respondió Adrián, su voz bajando a un registro que nunca había escuchado antes. Fría, absoluta, con una autoridad que me hizo retroceder instintivamente de la puerta. Eso no está abierto a discusión. Con respeto, ¿por qué? Es su coordinadora de eventos, nada más. ¿Por qué le está asignando este nivel de atención y seguridad a alguien que no es de la familia, que no está conectado a nuestras operaciones de ninguna manera significativa? Vicente, solo su nombre, pero cargado de advertencia. Hablando en serio, Adrián, su padre nunca habría... Mi padre no está aquí. La temperatura en la voz de Adrián bajó aún más. Y dejará de cuestionar mis decisiones sobre su protección, o te encontrarás reasignado a la gestión de inventario en el Estado de México. ¿Estamos claros? Un largo silencio. Luego la respuesta sumisa de Vicente. Claro. Bien, ahora consigue una actualización de Marcos sobre la vigilancia en la operación del centro de los Carbonell. Quiero saber quién ha entrado en ese edificio en las últimas 48 horas. Oí pasos acercándose a la puerta y apenas llegué a la escalera antes de que Vicente emergiera, su expresión oscura y preocupada. No me notó. Pegada a las sombras, simplemente se dirigió a otra parte de la casa con el teléfono ya en la oreja. Regresé a mi habitación, con el corazón latiéndome, las palabras de Adrián resonando en mi mente. Protección personal, no solo una obligación organizacional o una cortesía profesional, sino algo que le pertenecía específicamente a él. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué la intensidad en su voz, cuando lo había dicho, hizo que algo en mi pecho se apretara con una emoción que no estaba lista para examinar? La tormenta continuó durante la noche, y me quedé despierta, procesando la conversación que había escuchado, tratando de entender en qué me había convertido para Adrián Vargas, y por qué me aterraba tanto como la amenaza de la que supuestamente me protegían. Los días se alargaron más de lo que creía posible. Casi 2 semanas habían pasado desde que llegué a la mansión de Valle de Bravo, y el aislamiento empezaba a fracturar algo dentro de mí. Trabajaba de forma remota cuando el acceso limitado a Internet lo permitía, mantenía mis relaciones comerciales a través de correos electrónicos cuidadosamente redactados y fingía que todo estaba bien mientras mi vida permanecía suspendida en esta jaula dorada. Pero Adrián había empezado a aparecer con más frecuencia. No solo los breves controles con Vicente cerca, sino tiempo real pasado en mi presencia. Cenas en el comedor formal de la mansión, solo nosotros dos en extremos opuestos de una mesa con capacidad para 20. Conversaciones que iban más allá de la logística y las actualizaciones de seguridad. ¿Cómo terminaste en la gestión de eventos?, preguntó una tarde, haciendo girar el vino en su copa con facilidad practicada. Los préstamos estudiantiles necesitaban ser pagados, respondí. La familiar amargura se coló en mi voz. 774,000 pesos no desaparecen por sí solos, y la coordinación de eventos era algo en lo que era buena. ¿Y tú? ¿Cómo se convierte alguien en jefe de una organización familiar a los 36 años? Su expresión se oscureció ligeramente. Necesidad. Mi padre murió cuando yo tenía 28. La transición no fue opcional. Eso es joven para heredar tanta responsabilidad. Joven, despreparado y rodeado de gente esperando a ver si fracasaría. Dejó su copa.
Algunos de ellos todavía están esperando. Había vulnerabilidad en esa admisión, una grieta en la fachada cuidadosamente mantenida que mostraba al mundo. Me encontré inclinándome hacia adelante, genuinamente curiosa sobre el hombre detrás del exterior controlado. ¿Te arrepientes de haber tomado el control de todo? Nunca. Los ojos oscuros de Adrian se encontraron con los míos a través de la distancia que nos separaba. No es una elección que haces una vez, es una elección que haces cada mañana cuando te despiertas y decides cargar con el peso un día más. Entendía eso más de lo que quería admitir. El peso de la deuda, de la supervivencia, de construir una vida de la nada mientras luchaba contra fuerzas que querían arrastrarte de nuevo. Veníamos de mundos completamente diferentes, pero el agotamiento de la vigilancia constante era algo que aparentemente compartíamos. Durante los días siguientes, estas conversaciones se volvieron rutinarias. Cenábamos juntos, hablábamos de todo y de nada, y poco a poco iba conociendo piezas de Adrián Vargas que no encajaban con la fachada fría y calculadora que había observado en los eventos. Leía vorazmente los estantes de su estudio llenos de todo, desde filosofía hasta biografías históricas. Hablaba 4 idiomas con fluidez y estaba aprendiendo un quinto. Había querido ser arquitecto antes de que la muerte de su padre redirigiera toda la trayectoria de su vida. Y había perdido a alguien, a una hermana. Me lo contó finalmente la 9ª noche, su voz cuidadosamente controlada, pero con una corriente subterránea de viejo dolor. Gabriela tenía 21 años, brillante, estudiaba Derecho en la Ibero, llena de planes para cambiar el mundo por medios legítimos. Adrián miró fijamente la chimenea. Las llamas proyectaban sombras cambiantes en su rostro. Una organización rival quería enviar un mensaje. La sacaron del campus, la retuvieron durante 3 días mientras hacían demandas. Estaba tratando de negociar, tratando de encontrar una solución que no arriesgara su vida. ¿Qué pasó? No fui lo suficientemente rápido. Su mandíbula se apretó. Cuando localizamos dónde la retenían, ella ya no estaba. Nunca tuvieron la intención de devolverla viva. La negociación fue un teatro, diseñado para hacerme sentir cómplice de su muerte. Adrián, eso no fue culpa tuya, ¿verdad? Se giró para mirarme, y el dolor en su expresión era crudo y desprotegido. Sabía los riesgos, sabía lo que significaba estar conectado a esta familia, pero la dejé quedarse en la Ciudad de México. La dejé creer que podía tener una vida normal si se mantenía al margen del negocio. Me equivoqué y ella pagó por mi error de cálculo. La conexión con mi situación era obvia y sentí un escalofrío. ¿Es por eso que me estás protegiendo? ¿Porque te recuerdo a ella? No. La respuesta fue inmediata y tajante. Gabriela era familia, inocente, atrapada en algo que nunca eligió. Tú eres diferente. ¿Cómo? Pero se levantó bruscamente. El momento de vulnerabilidad se cerró tan rápido como se había abierto. Es tarde, deberías descansar. Quise insistir, exigir que terminara ese pensamiento, pero él ya salía del comedor, y me quedé con más preguntas que respuestas. La tensión entre nosotros había ido creciendo durante días, hirviendo bajo cada conversación y comida compartida. Lo sentía en la forma en que su mirada se demoraba en mí antes de que apartara la vista, en la cuidadosa distancia que mantenía incluso cuando estábamos solos, en la precisión controlada de cada palabra que pronunciaba en mi presencia. La 13ª noche, un sistema de tormentas se acercó desde el Atlántico. Podía oír la lluvia empezar a caer mientras intentaba trabajar en el estudio, revisando contratos de proveedores que se sentían cada vez más irrelevantes para mi realidad actual. Las tareas familiares no podían distraerme de la creciente frustración que había estado acumulándose desde que llegué. Era una prisionera aquí. Por muy cómodas que fueran las comodidades, mi negocio estaba sufriendo. Los clientes estaban perdiendo la paciencia con mis vagas explicaciones, y toda mi vida había sido puesta en espera indefinidamente porque Adrián Vargas había decidido que necesitaba protección. Cuando apareció en la puerta del estudio alrededor de las 8, no me molesté con saludos corteses. ¿Cuánto tiempo más? Entró lentamente, cerrando la puerta tras de sí. Esa noche había olvidado el traje habitual,
vistiendo solo pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Lo hacía parecer más joven, más humano y, de alguna manera, más peligroso. Estamos avanzando. Otra semana, posiblemente dos. 2 semanas más. Me puse de pie, la ira finalmente liberándose. ¿Tienes alguna idea de lo que le estás haciendo a mi vida? Tengo clientes amenazando con ponerme en la lista negra. Proveedores que ya no trabajarán conmigo porque no soy confiable. Un negocio que he pasado 3 años construyendo y que se está desmoronando porque has decidido que necesito estar encerrada en Valle de Bravo. Estás viva, dijo, haciendo eco del argumento de nuestra primera conversación aquí. Tu negocio puede reconstruirse, tu vida no. Esa no es tu decisión. No puedes decidir unilateralmente qué riesgos tengo permitido tomar con mi propia existencia. Cuando esos riesgos involucran a mi organización y amenazas que soy responsable de manejar, sí, sí puedo. Esto no es sobre tu organización, esto es sobre control. Me acerqué a él impulsada por 2 semanas de frustración acumulada. Carraspeé. ¿Quieres controlar a quién veo, a dónde voy, qué riesgos tomo, tal como controlabas esos eventos que coordinaba, tal como controlas todo en tu mundo? ¿Crees que esto es sobre control? La compostura de Adrián se estaba resquebrajando. Lo veía en la tensión de sus hombros, la dureza en sus ojos. ¿Crees que disfruto teniéndote aquí, sabiendo que resientes cada momento, viéndote mirarme como si fuera tu captor en lugar de tu protección? Entonces déjame ir. Déjame tomar mis propias decisiones y lidiar con mis propias consecuencias. No. Acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas y de repente estábamos parados a centímetros de distancia, su altura y presencia abrumadoras en el pequeño espacio. No entiendes lo que te harían, lo que Julián y la organización Carbonells tienen planeado. Ya no eres solo un objetivo de información, Clara. Eres una declaración, un mensaje que quieren enviar sobre lo que sucede cuando alguien interfiere con sus operaciones. Yo no interferí con nada, solo estaba tratando de vivir mi vida. ¿Y tú? Mi voz se quebró ligeramente. Me advertiste sobre Julián y debería haberte escuchado, pero eso no te da derecho a encerrarme indefinidamente. Lo sé. Su voz bajó. Parte de la ira se disipó. Sé que esto no es justo. Sé que no pediste nada de esto, pero no puedo dejar que vuelvas a ser vulnerable. No puedo dejar que te metas en peligro solo porque estás frustrada por ser protegida. ¿Por qué te importa tanto? Exigí, odiando cómo me temblaba la voz. No soy nadie para ti. Solo una coordinadora de eventos que casualmente se vio envuelta en tu mundo. Vicente mismo lo dijo. Estoy consumiendo recursos que necesitas en otros lugares. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Crees que no eres nadie para mí? La mano de Adrián se levantó. Sus dedos agarraron mi brazo con la presión suficiente para evitar que retrocediera. ¿Crees que coordino detalles de protección personal para contratistas aleatorios? ¿Crees que trastoco operaciones y redirijo la seguridad por obligación profesional? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué soy para ti? Eres la persona que he observado en cada evento durante 6 meses. Las palabras salieron ásperas, como si hubieran estado encerradas demasiado tiempo. La persona cuya atención traté de evitar porque sabía que acercarme sería peligroso. La persona que sonreía a los proveedores y calmaba a los clientes difíciles y hacía que todo funcionara sin problemas mientras pensaba que nadie importante estaba prestando atención. Yo estaba prestando atención, Clara, a todo. Lo miré fijamente, mi corazón martilleando contra mis costillas. Nunca dijiste nada. Apenas te miré porque mirarte me hacía desear cosas que no podía permitirme desear. Porque aprendí de Gabriela que la gente cercana a mí muere. Y no estaba dispuesto a poner a otra persona en riesgo solo porque me encontré pensando en ti cuando debería haberme concentrado en los negocios. Su agarre en mi brazo se aflojó, pero no me soltó. Y luego apareció Julián y lo vi encantarte. Te vi sonreírle de la manera en que quería que me sonrieras a mí. Y casi perdí el control la noche en la galería. Cuando te besó, quise matarlo.
allí mismo, delante de todos. Quise hacerlo desaparecer por tocar lo que me había estado negando. La mano libre de Adrián se levantó para acariciar mi rostro. Su pulgar rozó mi pómulo. Fue entonces cuando supe que ya no podía mantener la distancia. Fue entonces cuando me volví peligroso para ti de una manera completamente diferente. La intensidad en sus ojos oscuros me robó el aliento. Esto era lo que había sentido debajo de todas nuestras interacciones. La cosa que había tenido demasiado miedo de nombrar. No solo protección o preocupación profesional, sino deseo, posesión. Algo que se había estado construyendo desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Adrián. Un trueno resonó sobre nosotros y las luces de la mansión parpadearon una vez antes de estabilizarse. Pero la tormenta había llegado con toda su fuerza ahora. La lluvia golpeaba las ventanas con la suficiente violencia como para ahogar cualquier pensamiento. Entonces, la alarma comenzó a sonar. Toda la actitud de Adrián se transformó en un instante. Sus manos me soltaron, una fue a la pistola que no sabía que llevaba, la otra agarró mi muñeca con una fuerza que me hizo daño. Al sótano ahora. No había lugar para discutir, ni explicación, solo una orden inmediata. Me arrastró por la puerta del estudio y hacia la parte trasera de la casa. Vicente apareció de algún lugar con el arma desenfundada. Otros 3 miembros del personal de seguridad convergieron desde diferentes direcciones. El caos organizado sugería que este era un escenario que habían ensayado, una amenaza para la que se habían preparado. ¿Cuántos?, exigió Adrián, todavía tirando de mí hacia una puerta que nunca había notado antes. 6 confirmados, acercándose desde el perímetro este. Otros 2 cortando la energía de los generadores de respaldo. La voz de Vicente era entrecortada. Asalto coordinado profesional. Firmas de los Carbonell por todas partes. Llévala a la bóveda. Cierra con llave. Nadie abre esa puerta excepto yo. Entendido, jefe. Deberías ir con ella. Necesito encargarme de esto. Vete. Adrián abrió de golpe la puerta del sótano, revelando escaleras que descendían a la oscuridad. La iluminación de emergencia se encendió, proyectando todo en sombras rojas y ásperas. Me arrastró escaleras abajo a una velocidad que me hizo tropezar, su agarre lo único que me mantenía en pie. Al final había otra puerta, de acero y sólida con un bloqueo biométrico. Adrián presionó su palma contra el escáner y se abrió con un clic pesado, revelando una pequeña habitación de unos 3 metros cuadrados. Paredes de hormigón, techo reforzado, un solo banco y nada más que una radio montada en la pared. Quédate aquí, no abras esta puerta a nadie excepto a mí. Si no he regresado en 2 horas, usa la radio. Canal 7. Sabrán qué hacer. Adrián, espera. Pero él ya estaba retrocediendo hacia las escaleras. Entonces lo oí. Disparos, estallidos secos que resonaron por la mansión sobre nosotros, seguidos de gritos y el estruendo de cristales rotos. «Ciérrala detrás de mí», ordenó Adrián, y luego se fue. La puerta se cerró con una finalidad que me oprimió el pecho. Puse el cerrojo con manos temblorosas, oyéndolo sellarse con múltiples mecanismos que hacían clic en su lugar. Luego me quedé sola en la pequeña habitación de hormigón. Los sonidos amortiguados de la violencia se filtraban por el techo y un terror como nunca había experimentado me invadió. Más disparos, esta vez sostenidos. Múltiples armas creando una sinfonía de destrucción. Presioné mi espalda contra la pared y me deslicé para sentarme en el frío suelo, los brazos alrededor de mis rodillas, tratando de controlar una respiración que quería entrar en hiperventilación. Esto era real. La gente estaba atacando la mansión, tratando de llegar a mí o a Adrián o a cualquier objetivo estratégico que la organización Carbonell hubiera decidido que valía este nivel de violencia. Y Adrián estaba allá arriba en medio de todo mientras yo estaba encerrada en una caja de hormigón, incapaz de ayudar o incluso saber lo que estaba sucediendo. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Los disparos continuaron en ráfagas, a veces lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar disparos distintos, a veces lo suficientemente distantes como para ser casi abstractos. Pasos retumbaron sobre nosotros,
corriendo, buscando, luchando. Luego el silencio cayó, tan repentino y completo que fue peor que el ruido. Miré fijamente la puerta cerrada, esforzándome por escuchar algo. Mi imaginación llenaba el vacío con escenarios cada vez más terribles. Adrián muerto, todos muertos. La gente de los Carbonell encontrando la bóveda y esperando que yo tuviera que salir eventualmente. Mi reloj marcaba 47 minutos desde que Adrián me había encerrado aquí. 47 minutos que se sintieron como días. Luego oí pasos en las escaleras del sótano, lentos, deliberados, descendiendo hacia la puerta de la bóveda. Me presioné más contra la pared como si los pocos centímetros extra hicieran alguna diferencia. Mi corazón martillaba tan fuerte que me sentía aturdida. El bloqueo biométrico sonó. Una vez, dos veces. Luego los mecanismos comenzaron a desengancharse y la puerta se abrió para revelar a Adrián. Estaba vivo, de pie, pero su camisa blanca estaba manchada de sangre oscura, su cara manchada de humo o tierra, el agotamiento grabado en cada línea de su cuerpo. Por un momento, solo nos miramos y vi mi propio miedo reflejado en sus ojos. Luego me moví, cruzando el pequeño espacio y abrazándolo sin pensar. Me atrapó, un brazo envolviéndome la cintura, la otra mano subiendo para acunar la parte trasera de mi cabeza, y lo sentí temblar. «No es mi sangre», dijo en voz baja contra mi cabello. «No estoy herido». «¿Se han ido?» «Sí, muertos o capturados. Vicente está asegurando la propiedad ahora». Me retiré lo suficiente como para mirarlo a la cara. Mis manos enmarcaban su mandíbula. Tenía un corte encima de su ceja izquierda que no había notado antes, todavía sangrando ligeramente, y el agotamiento en sus ojos oscuros iba más allá de lo físico. «Creí». Mi voz se quebró cuando se puso en silencio. «Creí que te habían atrapado. Te dije que volvería». Su mano seguía en mi cabello, los dedos enredados en los mechones como si necesitara el ancla. Casi me volví loco pensando en ti aquí abajo sola, aterrorizada mientras lidiaba con ellos. Todo lo que quería era volver contigo, asegurarme de que estuvieras a salvo. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y desprotegida. No era el Adrián controlado que dirigía operaciones criminales con precisión calculada. Era un hombre que acababa de luchar para proteger algo que no podía permitirse perder. Y la máscara finalmente se había roto por completo. Lo besé. No lo planeé. No pensé en las consecuencias o las complicaciones. Simplemente actué por la abrumadora necesidad de confirmar que ambos estábamos vivos y aquí y reales. Su respuesta fue inmediata y desesperada. Su boca reclamó la mía con una intensidad que me robó lo que me quedaba de aliento. Nos quedamos así por un largo momento, de pie en la entrada de la bóveda de hormigón, mientras el caos aún resonaba en algún lugar sobre nosotros, aferrándonos el uno al otro como si el mundo se estuviera acabando. Y esto era todo lo que nos quedaba. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Adrián apoyó su frente contra la mía. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja. «Sé que ya no estás segura aquí. Encontraron esta ubicación, lo que significa que ningún lugar conectado conmigo es seguro para ti. ¿Y ahora qué pasa? Ahora me aseguro de que nunca más te amenacen». Su voz tenía un filo que nunca había escuchado antes, algo frío y definitivo. «Y luego averiguamos qué es esto entre nosotros y si puedes perdonarme por arrastrarte a mi mundo». El trueno siguió retumbando sobre nosotros. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la bóveda, el aire se sentía cargado con algo diferente. El miedo transmutando en posibilidad, el peligro redefiniéndose en promesa y la cuidadosa distancia que habíamos mantenido ardiendo en la realidad de casi perdernos el uno al otro. Lo que viniera después, habíamos cruzado una línea que no podía desandarse. Y de pie allí con la camisa manchada de sangre de Adrián, presionada contra mí y su latido constante bajo mi palma, descubrí que no quería volver atrás. Las secuelas del ataque se convirtieron en un borrón de entrevistas con las autoridades, evaluación de daños y reuniones estratégicas a las que no fui invitada, pero que podía oír por toda la mansión.
Adrián tenía a 4 de los atacantes bajo custodia, 2 muertos en la propiedad y suficientes pruebas de la participación de la organización Carbonell para construir un caso que aparentemente interesaba a gente mucho más poderosa que cualquiera de las dos familias. La Fiscalía General de la República ha estado investigando a los Carbonell por lavado de dinero durante 18 meses. Me explicó Vicente 3 días después del asalto, su tono más respetuoso de lo que había sido antes. Tienen la mayor parte del rastro financiero, pero necesitaban inteligencia operativa para que los arrestos se mantuvieran. El señor Vargas les está ofreciendo exactamente eso. ¿A cambio de qué? Inmunidad en ciertas actividades comerciales. Protección para el personal clave. La mirada de Vicente fue firme. Y una garantía de que usted no será tocada por ningún asociado restante de los Carbonell una vez que esto se haga público. Debería haber hecho más preguntas sobre lo que significaban ciertas actividades comerciales. Debería haber insistido en detalles sobre el acuerdo que Adrián estaba negociando con las autoridades federales. Pero estaba demasiado exhausta, demasiado agotada por el miedo y el choque de adrenalina, como para preocuparme por las complejidades morales. Adrián lo estaba manejando. Eso tenía que ser suficiente. No lo vi mucho durante esos primeros días. Estaba constantemente al teléfono, reuniéndose con abogados y fiscales federales, coordinando con Vicente sobre la seguridad de otras propiedades y personal. Cuando nos cruzábamos, la intensidad de ese momento en la bóveda flotaba entre nosotros, reconocida, pero no discutida. 2 semanas después del ataque, Vicente me encontró trabajando en el estudio y anunció que Julián Castillo había sido arrestado en una operación federal coordinada. 3 líderes principales de la organización Carbonell habían sido detenidos simultáneamente, acusados de lavado de dinero, extorsión y conspiración para cometer secuestro. ¿Se acabó?, pregunté, sin creer del todo que pudiera ser tan simple. La amenaza inmediata, sí. La organización Carbonell será paralizada por estos arrestos, y los miembros restantes no arriesgarán más acciones contra los intereses del señor Vargas. Vicente incluso sonrió ligeramente. Puede irse a casa, señorita Hernández. ¿A casa? Mi departamento tipo estudio en la colonia Roma, que no había visto en más de 2 semanas, mi negocio que había estado manejando a través de internet deficiente y correos electrónicos de disculpa, mi vida que había sido suspendida mientras me escondía en Valle de Bravo. Excepto que cuando traté de imaginarme volviendo a esa existencia, retomando exactamente donde lo había dejado, se sentía mal, como tratar de usar ropa que ya no me quedaba. Adrián apareció en el estudio esa noche, luciendo menos agotado de lo que había estado en días. El corte encima de sus cejas se había curado a una línea delgada, apenas visible a menos que supieras dónde buscarla. Vicente dijo que podía irme. Puedes, la amenaza ha sido neutralizada y eres libre de volver a tu vida. Se acercó a la chimenea, manteniendo esa distancia cuidadosa a la que habíamos vuelto desde el beso. Pero antes de que lo hagas, quiero ofrecerte algo. Esperé, observándolo elegir sus palabras con la misma precisión que aplicaba a todo. Poseo varias propiedades legítimas en Polanco. El Hotel Celestino cerca de Avenida Reforma, el restaurante Marello en la colonia Roma, la Galería Ashford en la colonia San Rafael. Todos requieren coordinación de eventos para funciones corporativas, fiestas privadas, galas benéficas. El tipo de trabajo que ya haces, pero con mejores recursos e ingresos constantes. ¿Me te está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo un puesto para gestionar eventos en las 3 propiedades. Un salario significativamente superior al que actualmente ganas como freelancer. Beneficios completos y una separación total de cualquier actividad comercial que encuentres objetable. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Trabajo real, Clara. Trabajo legítimo, sin áreas grises, sin mirar para otro lado, solo coordinar eventos para negocios rentables. ¿Por qué harías eso? Porque eres talentosa en lo que haces y necesito a alguien en quien pueda confiar en ese papel. Hizo una pausa. Y porque quiero que tengas opciones que no impliquen luchar bajo deudas o tomar cualquier cliente que puedas encontrar solo para sobrevivir.
Era una oferta generosa, sospechosamente generosa, y debería haber sido cautelosa con las ataduras. Pero la perspectiva de ingresos estables, de finalmente poder progresar realmente en mis préstamos estudiantiles sin tener que esforzarme constantemente por nuevos clientes, era demasiado convincente para descartarla. Necesito pensarlo. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Regresé a la colonia Roma 3 días después, entrando de nuevo en mi departamento tipo estudio, que se sentía a la vez familiar y ajeno. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Pero yo había cambiado en las semanas de ausencia, y el espacio ya no se sentía como un hogar, sino como un recordatorio de quien había sido antes de que Adrián Vargas entrara en mi vida. Mi negocio había sufrido durante mi ausencia, pero no tan catastróficamente como había temido. Varios clientes habían encontrado otros coordinadores. Algunas relaciones con proveedores se habían deteriorado, pero el núcleo de lo que había construido permanecía intacto. Podría reconstruir desde aquí si quisiera. La pregunta era si quería. La oferta de Adrián estaba en mi bandeja de entrada de correo electrónico, formal y detallada, describiendo las expectativas salariales y las responsabilidades que eran genuinamente razonables. La leí varias veces, buscando la trampa, el mecanismo de control oculto, la forma en que esto me ataría a su mundo de maneras de las que no podría escapar, pero parecía legítima. Gestión de eventos corporativos para negocios rentables, un trabajo para el que ya estaba calificada, con un salario que me permitiría finalmente respirar financieramente. Acepté el puesto una semana después de regresar a la colonia Roma. El proceso de incorporación fue sorprendentemente profesional. Papeleo de recursos humanos, formularios de impuestos, orientación en cada una de las 3 propiedades para las que gestionaría eventos. El hotel era elegante y bien mantenido. El restaurante tenía una estrella Michelin y una lista de espera para reservas. Y la galería presentaba artistas contemporáneos cuyas obras se vendían a precios impresionantes. Esto era real. Adrián no había exagerado cuando dijo que eran operaciones legítimas. Mi primer mes en el nuevo puesto fue intenso, pero satisfactorio de maneras que el trabajo independiente nunca había sido. Tenía recursos, personal que me reportaba, presupuestos que no requerían un constante ahorro de cada peso. Los eventos que coordinaba eran de alto perfil y se ejecutaban sin problemas. Y por primera vez en años, me fui a casa después del trabajo sin la constante ansiedad de si tendría ingresos suficientes el próximo mes. Y el salario era genuinamente generoso. Después de impuestos, alquiler y gastos necesarios, pude destinar cantidades significativas a la deuda de mis préstamos estudiantiles. Por primera vez desde que me gradué, pude ver un camino realista para liberarme completamente de esa carga. 6 meses después de aceptar el puesto, hice mi último pago del préstamo. 774,000 pesos finalmente saldados. El peso que había presionado mis hombros durante años se levantó, y me senté en mi departamento de la colonia Roma, mirando el correo electrónico de confirmación con lágrimas corriendo por mi rostro. Estaba libre, genuinamente libre de la deuda que había moldeado cada decisión que había tomado desde la universidad. Adrián me había enviado mensajes de texto ocasionalmente durante esos 6 meses, controles profesionales sobre cómo iba el puesto, si necesitaba recursos o apoyo adicionales. Nos habíamos visto un puñado de veces en eventos que yo coordinaba y a los que él asistía, manteniendo una cuidadosa cortesía y distancia. Pero la noche en que saldé mi último pago del préstamo, mi teléfono sonó con su número. Vicente mencionó que parecías emocionada en el trabajo hoy. ¿Todo bien? Pagué mis préstamos estudiantiles, todos. Estoy completamente libre de deudas, por primera vez desde que tenía 22 años. Silencio al otro lado. Luego su voz cálida con genuino placer. Clara, eso es increíble. Felicidades. No habría sido posible sin este trabajo, sin que me dieras esta oportunidad. Me sequé los ojos. Así que gracias. ¿De verdad? Te lo ganaste con tu trabajo. Yo solo proporcioné la plataforma. Hizo una pausa. ¿Estás celebrando? Porque deberías estar celebrando. Estoy sentada sola en mi departamento
comiendo comida para llevar y llorando. Así que no es precisamente festivo. Eso es inaceptable. Te envío un coche. Vamos a cenar, una cena de verdad, para conmemorar la ocasión. Antes de que pudiera protestar, ya había terminado la llamada. 40 minutos después, un coche negro se detuvo frente a mi edificio, y me encontré siendo llevada a un restaurante en Polanco del que había leído, pero nunca imaginé poder pagar. Adrián me esperaba en una mesa privada, vistiendo un traje oscuro que probablemente costaba más que un mes de mi antiguo ingreso como freelance. Y cuando se puso de pie para saludarme, su expresión mostraba una calidez que no había visto desde aquella noche en la bóveda. Por la libertad financiera, dijo, levantando su copa de vino una vez que habíamos ordenado. Una de las formas de poder más subestimadas. La cena se prolongó durante horas. La conversación fluía fácilmente, de una manera que no lo había hecho desde Valle de Bravo. Preguntó sobre mi trabajo en las 3 propiedades. Parecía genuinamente interesado en los eventos que había coordinado y los desafíos que había superado. Me encontré contándole sobre una situación particularmente difícil con un cliente que había resuelto, una disputa con un proveedor que había mediado, los pequeños triunfos que hacían que este trabajo fuera satisfactorio más allá del cheque de pago. Estás prosperando, observó, con algo parecido a orgullo en su voz. Sabía que lo harías, pero verlo confirmado es gratificante. Todavía vivo en la colonia Roma, sin embargo, el mismo departamento tipo estudio, la misma colonia. ¿Es eso un problema? No es la zona más segura. Y después de todo lo que pasó con Julián y los Carbonell, probablemente soy más paranoico con la seguridad de lo que debería ser. La expresión de Adrián cambió. Se volvió más seria. De hecho, he querido abordar eso. Hay un departamento disponible en uno de mis edificios en las lomas de Chapultepec. 2 habitaciones, seguridad moderna, portero. Sería más seguro. Adrián, no puedo permitirme la renta de las lomas de Chapultepec, ni siquiera con mi nuevo salario. La renta se reduciría sustancialmente para los empleados en puestos de dirección. Piénsalo como parte de tu paquete de beneficios. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la independencia que tanto me había costado construir. Pero la verdad era que me sentía vulnerable en la colonia Roma. Me preocupaba cada vez que llegaba tarde a casa o escuchaba ruidos desconocidos en el pasillo. ¿Qué tan reducida estamos hablando? Lo mismo que estás pagando ahora en la colonia Roma. Esa no es la tarifa del mercado. Eso es caridad. Es una asignación pragmática de seguridad. Sus ojos oscuros sostenían los míos. Duermo mejor sabiendo que las personas importantes para mis operaciones están alojadas de forma segura. Déjame hacer esto, Clara, por favor. El departamento en las lomas de Chapultepec era hermoso, mucho más bonito de lo que podría haber pagado sola. Grandes ventanales con vistas a la calle, cocina moderna, una separación real entre el dormitorio y la sala de estar. Me mudé 3 semanas después, dejando atrás el estudio de la colonia Roma que había sido testigo de mis años de lucha. Y Adrián empezó a aparecer con más frecuencia en mi vida. No en el trabajo. Él era cuidadoso con eso, manteniendo límites profesionales en las propiedades que yo gestionaba. Pero me enviaba mensajes de texto preguntando si quería cenar. Aparecía en mi edificio con comida para llevar de lugares que yo mencionaba querer probar. Me invitaba a su penthouse unos pisos más arriba de mi departamento para tomar algo y conversar hasta altas horas de la noche. Nunca discutimos lo que estábamos haciendo. Nunca le pusimos etiquetas al tiempo que pasábamos juntos. Pero se sentía como un cortejo, lento y deliberado, construyendo algo que ninguno de los dos quería apresurar o arriesgarse a romper con una definición prematura. Vicente lo notó, por supuesto. Me lo encontré en el hotel una tarde, y de hecho sonrió cuando me vio. «Le haces bien», dijo sin preámbulos. Adrián es diferente ahora, más humano, menos consumido por el peso de todo. No estoy haciendo nada especial. Estás existiendo en su vida sin exigirle que sea otra cosa que lo que es. Eso es más raro de lo que crees. La expresión de Vicente se volvió seria. Me equivoqué contigo al principio.
Pensé que eras una complicación que no podíamos permitirnos. Me alegra haberme equivocado. 8 meses después de aceptar el puesto, una noche en que la lluvia caía suave y constante sobre la Ciudad de México, Adrián me envió un mensaje de texto pidiéndome que nos encontráramos en la azotea de nuestro edificio. Lo encontré de pie cerca del borde. La ciudad se extendía debajo de nosotros como una alfombra de luces. La lluvia creaba halos alrededor de cada farola y ventana. Se giró cuando me oyó acercarme, y algo en su expresión me cortó la respiración. He estado tratando de averiguar cómo decir esto durante meses. Comenzó acercándose para pararse directamente frente a mí, tratando de encontrar las palabras correctas, el momento adecuado, la forma correcta de explicar en lo que te has convertido para mí. Adrián, déjame terminar. Sus manos se levantaron para enmarcar mi rostro. Sus pulgares rozaron mis pómulos. Cuando entraste en ese primer evento en el Gran Hotel de la Ciudad de México, no eras nadie para mí, solo otra contratista, otra persona funcionalmente invisible que mantenía mi mundo funcionando sin problemas. No te veía, no te notaba, no me importaba. Eso no es exactamente romántico, logré decir, aunque mi corazón latía con fuerza. Pero luego sí te noté. Empecé a prestar atención a la forma en que manejabas el caos con tranquila eficiencia. La forma en que tratabas a todos con el mismo respeto, independientemente de su posición. La forma en que existías en mi mundo sin ser corrompida o disminuida por él. Y dejaste de ser nadie y te convertiste en alguien en quien no podía dejar de pensar. La lluvia caía con más fuerza, empapando mi ropa, pero no me importaba. Todo en lo que podía concentrarme eran los ojos oscuros de Adrián fijos en los míos. La intensidad en su expresión, la forma en que sus manos temblaban ligeramente contra mi rostro. No significabas nada para mí, dijo en voz baja, hasta que lo significaste absolutamente todo. Me besó entonces, profundo y posesivo, con sabor a lluvia y a promesa, y todas las semanas de cuidadosa distancia finalmente se quemaron. Rodeé su cuello con mis brazos, pegándome más, sintiendo su latido fuerte y constante contra mi pecho. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, las luces de la ciudad se difuminaban a través de la lluvia y la emoción. No sé qué somos, admití. No sé cómo funciona esto. Estar contigo mientras trabajo para ti, mientras trato de mantener algún tipo de vida normal. Lo resolveremos juntos, dijo Adrián, apoyando su frente contra la mía. No más distancia cuidadosa. No más fingir que esto no es lo que ambos queremos. Solo nosotros construyendo algo real de todo este caos. Eso suena aterrador. Probablemente, sonrió, y transformó su rostro en algo más joven, más abierto. Pero ya has sobrevivido a ser blanco de una organización rival y a un ataque en Valle de Bravo. Creo que puedes manejar el desafío relativamente simple de estar conmigo. Reí, a pesar de todo. A pesar de la lluvia y la incertidumbre y la complicada realidad de amar a alguien como Adrián Vargas. Porque eso era, me di cuenta. Amor, desordenado e inesperado, y nacido de circunstancias que deberían habernos destruido, pero que de alguna manera no lo habían hecho. Nos quedamos en esa azotea por mucho tiempo. La lluvia caía a nuestro alrededor. La ciudad fue testigo de promesas que no necesitábamos pronunciar en voz alta. Mi vida había sido sencilla una vez, definida por la deuda y la supervivencia y el arduo trabajo diario de mantenerme a flote. Ahora era complicada, peligrosa de maneras que todavía no entendía del todo, ligada a un hombre cuyo mundo operaba bajo reglas que yo todavía estaba aprendiendo. Pero era mía, elegida en lugar de impuesta, construida a partir de las cenizas de quien había sido en algo en lo que todavía me estaba convirtiendo. Y de pie allí con los brazos de Adrián alrededor de mí y Polanco brillando abajo, supe que había tomado la decisión correcta. No la segura, no la simple, sino la que se sentía verdadera de una manera que nada más lo había sido. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Eso tendría que ser todo.